Amén. Romanos capítulo 10. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 4 con el tema la oración y el anhelo de Pablo. O el anhelo y oración de Pablo. Romanos 10, versículos del 1 al 4. Ya se dio lectura anteriormente, pero vamos a volver a leerlo para tener más fresco el contenido que vamos a explicar. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Como ya hemos visto al inicio del capítulo 9, Pablo se enfoca en los judíos. De hecho, los capítulos 9, solo a modo de recordatorio, capítulos 9, 10 y 11, trata de ellos, trata de los judíos. No obstante, el apóstol Pablo también ha mencionado brevemente a los gentiles, como lo hemos también visto en las enseñanzas anteriores. Ahora lo que hace en el capítulo 10, Pablo nuevamente se enfoca en los judíos. Y expresa Pablo su anhelo, expresa Pablo su oración por ellos con un propósito muy definido en el texto: la salvación de sus compatriotas judíos. Además, explica Pablo aquí en esta porción leída las razones por las que Israel no había recibido salvación, su ignorancia de la justicia de Dios y el hecho de Israel querer establecer su propia justicia. Eso lo vamos a ver en detalle a continuación. Otra cosa que quiero recordar es que en el capítulo 9 el apóstol Pablo ha dejado muy en alto la soberanía de Dios cuando Él elige a quien quiere. Pero en el capítulo 10 el énfasis de Pablo es la responsabilidad humana, en el sentido de que es el hombre el que tiene que creer y es el hombre el que tiene que arrepentirse. Por un lado es verdad que Dios escoge a quien quiere, pero también es verdad que Dios demanda a ese pecador que él crea y que él tenga que arrepentirse. Son dos verdades de una misma moneda con dos caras, como explicábamos en la enseñanza anterior. Por tanto, el creyente tiene que abrazar las dos verdades. No se contradicen, son armónicas, no en nuestra mente, porque en nuestra mente es difícil reconciliarlas, pero en la mente de Dios están perfectamente armónicas, porque Él es Dios. Por lo tanto, en el capítulo 9, el apóstol Pablo llevó a su audiencia al pasado de Israel. Por eso Pablo mencionó a Jacob, por eso Pablo viajó en el tiempo y mencionó a Abraham, por eso Pablo mencionó y se trasladó en el tiempo a la historia de Israel a Jacob, a Isaac. Pero en el capítulo 10 el apóstol Pablo va a poner el énfasis en el presente de Israel en el tiempo de Pablo. ¿Y saben lo que hace en el capítulo 11 Pablo? Va a hablar del futuro de Israel. Muy bien. Vamos al versículo 1 entonces. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La primera pregunta que quiero hacer, o cuando uno estudia la Biblia, las preguntas que hace al texto,
¿A quiénes se dirige Pablo? ¿Cómo inicia el versículo 1? ¿Cómo inicia? Hermanos. Por lo tanto, ese antecedente es muy importante. Es decir, Pablo se está refiriendo a creyentes. ¿Pero de dónde? Bueno, de la iglesia ubicada geográficamente en Roma. Pero no olvidemos otro dato importante. Esos hermanos, esa palabra que Pablo utiliza para iniciar el verso 1, incluye tanto a judíos minoritariamente, pero a muchos gentiles. ¿Por qué? Porque la iglesia en Roma, estos hermanos, estos creyentes, esta iglesia en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles. Por eso es que Pablo tiene que abordar tanto a judíos como a gentiles en toda la expresión de la mente de Dios a partir del capítulo 1 de Romanos, donde aborda principalmente a los gentiles, después aborda a los judíos en el capítulo 2, y ahora nuevamente en el capítulo 9, 10 y 11 vuelve a enfatizar, vuelve a enfocarse en los judíos. Entonces a ellos dirige Pablo estas palabras. Ahora, hay dos cosas muy importantes que Pablo señala antes de mencionar el propósito de ellas. En el mismo versículo 1, número 1, el anhelo de su corazón. Y número 2, su oración. Dos elementos muy importantes que van a dar mucho más sentido al propósito final de estas dos acciones. ¿Cuál es el propósito de estas dos cosas señaladas? Al final del texto 1 lo dice. Es para salvación. Es decir, el enfoque, el propósito, la meta que el apóstol Pablo tenía en mente cuando expresa su anhelo y cuando expresa su oración es la salvación de esos judíos que todavía estaban siendo incrédulos. Por eso tenía que orar. Entonces ese es el propósito del apóstol Pablo al expresar su anhelo y oración para que el pueblo de Israel, para que sus compatriotas judíos pudiesen venir a la salvación, pudiesen ser redimidos, pudiesen ser alcanzados por el evangelio de Jesucristo. Esto nos confirma una vez más que el apóstol Pablo no era antisemita. Pablo ama a Israel con todo su corazón. Recordemos que Pablo era acusado de ser un enemigo de Israel. Pablo era acusado de ser un traidor de la nación de Israel, porque aparentemente estaba en contra de la ley de Moisés. Aparentemente estaba en contra de la circuncisión. Pero no era eso lo que Pablo estaba explicando a los hermanos en Roma, incluyendo judíos y gentiles. Por lo tanto, aquí una vez más Pablo demuestra que él no es enemigo de Israel. Al contrario, ama a Israel. Está preocupado por la salvación de Israel. Él era judío, ¿no? Por lo tanto, también podría ser otro elemento que se suma a ese anhelo y oración. Cuando Pablo habla de un anhelo aquí, una palabrita griega interesante, expresa un deseo profundo. Por eso Pablo agrega anhelo de mi corazón. Es de adentro. No es una cuestión de la boca para afuera. Es un deseo profundo, intenso interior. Pero ese deseo, ese anhelo intenso, interior o interno, lo expresa necesariamente a través de una oración, de una expresión verbal. Esto era vital. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo único que podría quebrantar
la religiosidad, la incredulidad de Israel es precisamente la oración y la predicación del Evangelio. Por eso Pablo oraba y no solo expresaba su anhelo. Recordemos, hermanos, Romanos 9, el capítulo anterior, por favor, del 1 al 3. Recordemos estas palabras porque esto complementa mucho más ese anhelo interior que Pablo expresa en Romanos 10. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo, y aquí ya Pablo había expresado esto, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los judíos. Por eso explica a continuación, los que son mis parientes según la carne, 4, que son israelitas. Es decir, el apóstol Pablo ya había expresado una profunda tristeza, un profundo dolor por sus compatriotas. Ya lo había hecho, pero ahora vuelve a señalar ese anhelo, ese deseo interior. Pero ¿cuál es el elemento que agrega ahora en Romanos 10? La oración. Y esto, hermanos, nos va a enseñar algo muy, muy importante a todos nosotros hoy día como aplicación. Y es la siguiente. ¿Cuántos de nosotros tenemos la costumbre de decir, anhelo tal cosa, deseo tal cosa, pero nunca lo respaldamos, nunca lo sustentamos con la oración? Un ejemplo mucho más directo y relacionado con lo que Pablo está diciendo. Si yo les preguntara a ustedes, hermano, ¿tiene algún hijo que no es creyente? Sí, pastor. ¿Le gustaría que Dios lo salvara? Pero por supuesto, pastor. A ver, ¿cómo está tu oración respecto de aquello? Bueno, oro de vez en cuando, pastor, cuando me acuerdo. Ese es el gran problema que tenemos los creyentes. Le pregunto a la esposa que tiene a su esposo no convertido, ¿le gustaría, hermana, que su esposo fuera convertido al Señor? Pero por supuesto, pastor. ¿Cuánto oras? Una vez al mes, pastor. Hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender es tener la actitud del apóstol Pablo. Por supuesto que queremos que no solo nuestra familia, también los incrédulos que nos rodean, por ejemplo, en nuestra nación, los chilenos, así como Pablo oraba por la salvación de los judíos, ¿por qué nosotros no orar también por ellos? Pero ese es nuestro gran conflicto. Ese es nuestro gran problema. Esa es nuestra gran flojera. Que solo estamos dispuestos a expresar un deseo, por muy válido que sea, pero no lo acompañamos de una oración incesante, dice la Biblia. No es orar sin cesar. No es solo orar, es orar persistentemente. No es solo orar, es orar sin desmayar. Y ese es nuestro gran fracaso. ¿O estoy equivocado en lo que digo? No, ¿verdad? Todos carecemos de una oración persistente, sin cesar. Y es lo que la Biblia nos manda hacer. Pastor, pero yo llevo 10 años orando por esto en particular. ¿Cuándo el Señor me va a contestar? Yo no puedo darte esa respuesta. Porque el Señor, dentro de sus respuestas, puede ser sí, puede ser no,
o simplemente seguir diciéndonos, espera, o sigue esperando, confiando en mí. Pablo expresa ese anhelo y oración. Ahora bien, Pablo no sabía quiénes serían salvos. Eso es muy interesante también, pero oraba por ellos. Era doloroso para Pablo ver a sus compatriotas judíos en esta condición espiritual delante de Dios. Entonces, hermanos, todo anhelo de salvación por alguien debe ser sustentado por la oración del creyente, sin cesar, sin desmayar, persistentemente. Y solo así el Señor va a usar ese medio para llevar a cabo su voluntad. Hermanos, Pablo ha venido hablando en Romanos 9 que Dios no ha fallado en su palabra con el Israel creyente. Pero no todos son creyentes. Pero había un pueblo escogido. Había un remanente por el cual Dios iba a cumplir su palabra. ¿Qué es lo interesante? Es lo siguiente. Pablo no sabía quiénes eran los elegidos y Pablo sabía que no todos eran elegidos, pero sí sabía que los elegidos vendrían a la salvación orando por ellos y predicándoles el Evangelio. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque hay un sector que dice o enseña lo siguiente: si Dios ya tiene un grupo de escogidos, entonces es como que la iglesia no tiene que hacer nada. Porque si ya están escogidos, entonces, bueno, que haga lo que tiene que hacer. Sin embargo, la Biblia dice que es verdad que Dios tiene un grupo de escogidos para salvación desde antes de la salvación, de la fundación del mundo. Pero también es verdad que Dios nos enseña los medios a través de la cual Dios va a llevar a cabo la elección de sus escogidos. ¿Me explico? Dicho de otra manera, Dios dice: yo antes escogí, yo antes predestiné, yo antes conocí, yo antes justifiqué en el momento, llamé y también glorifiqué. Pero todo ese conjunto de personas que son los escogidos, los voy a llamar a través del Evangelio, la iglesia poniéndose de rodillas, orando. No se divorcia la oración de la predestinación, al contrario, es algo armónico, es algo que se complementa en la mente de Dios. Por eso retrocedamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 33. ¿Cómo le llama Pablo a estos hermanos? ¿Quién acusará a quiénes? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. Estos escogidos son los mismos que Él conoció de antemano en el verso 30. Estos escogidos son los mismos que Él conoció de antemano, predestinó, justificó, llamó y glorificó. Pero esos escogidos van a venir al conocimiento de la verdad porque la iglesia ora. Porque el creyente está orando porque esa salvación se lleve a cabo en el tiempo que Dios lo determine. La soberanía de Dios en la salvación no anula nuestra responsabilidad de orar por los incrédulos. Por eso tenemos que orar todos los días por la salvación de nuestros hijos. Por eso tenemos que continuar orando todos los jueves por aquellos que cuando salimos a predicar escuchen el Evangelio y vengan a la salvación. Solo allí nos vamos a dar cuenta si eran escogidos o no.
Es algo que no nos compete a nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio y orar por los perdidos. Dios hará lo demás, no nosotros. Acompáñenme a Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2. Esta porción bíblica, también escrita por el apóstol Pablo, complementa y expande mucho más lo que Pablo está hablando con respecto al anhelo y oración por la salvación de Israel. La diferencia en que en Primera Timoteo tiene un alcance y una extensión mayor, más allá de solamente los judíos. ¿Qué dice Primera Timoteo 2, del 1 en adelante? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por quienes, no solo por los judíos, sino por todos los hombres. 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres por los cuales hay que orar, de acuerdo al verso 1, vengan al conocimiento, sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, porque hay que predicar el Evangelio aparte de orar, y apóstol, un enviado, un embajador y maestro. ¿De quiénes? De los gentiles en fe y verdad. Porque ustedes saben que el enfoque de Pablo fue principalmente a los gentiles, pero eso no anuló su anhelo, su deseo y oración para que Dios salvara también a sus compatriotas judíos. Entonces, en esta porción bíblica, hermanos, expandimos mucho más lo que Pablo está enseñando en Romanos 10. Tenemos que orar por la salvación de los incrédulos, porque es lo que manda la palabra del Señor. Regresamos a Romanos, capítulo 10. Repito, hermanos, esta verdad. Dios no solo escogió salvar por gracia, sino además nos da los medios, oración y predicación del Evangelio. Por eso es que más adelante Pablo dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? Vamos a explicar mucho más en detalle por qué es importante predicar, aún cuando sabemos que Dios ya determinó quiénes serían salvos. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 14. Muy bien, versículo 2 de Romanos 10. Una vez que Pablo ya ha expresado su anhelo, la oración a Dios por Israel, ahora Pablo explica las razones por las cuales Israel no creyó o no fue salvo en ese momento. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios. Israel tenía un problema muy serio. ¿Cuál era ese problema? Eran ignorantes de la justicia de Dios. Y no solo eran ignorantes de la justicia de Dios, sino que ellos querían hacer prevalecer su propia justicia, y no solo eso, sino que además no se sujetaron a la justicia de Dios.
Entonces Pablo reconoce que Israel tenía un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no conforme a un conocimiento adecuado, no conforme a un conocimiento de la verdad, sino un celo distorsionado. La idea es la siguiente: Israel no era salvo por su celo por Dios, porque su celo por Dios no estuvo basado en el verdadero conocimiento de Dios, no estuvo basado en la verdad. Y para sorpresa, a lo mejor de alguno de ustedes, Pablo experimentó también esto antes de convertirse al Señor. Por eso Pablo habla con propiedad, Pablo habla con base. Esa fue su propia experiencia antes. Tenía celo de Dios, pero no conforme a un conocimiento adecuado, piadoso, bíblico, de la verdad. La palabra celo aquí, que utiliza en el verso 2, es la palabra griega con zeta, celos, que significa un fervor intenso. En este caso de la ley, de Israel, tenía que ver con la ley y su cumplimiento, pero externo. Ahora, ¿por qué digo que esa fue la experiencia de Pablo anteriormente? Bueno, veamos algunos pasajes, hermanos. Gálatas, por ejemplo, capítulo 1, Gálatas 1, versículo 13 y 14, para entender un poquitito más por qué Pablo dice lo que dice en Romanos 10, 2. Pablo dio testimonio, él asegura, él dice que Israel tenía celo de Dios, tenía un fervor intenso por Dios, pero el problema era que no era un celo conforme a conocimiento verdadero. Mire lo que dice Gálatas 1, 13 y 14. El autor es Pablo de esta carta también. Él dice, verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Es decir, Pablo está hablando aquí a las iglesias de Galacia y les está diciendo, miren, les voy a compartir mi experiencia de mi tiempo pasado, cuando yo estaba en el judaísmo. Ahí los estoy remitiendo. Allí los estoy llevando, no el día de hoy, porque en el día de hoy, Dios ya me ha perdonado. Los estoy llevando a mi pasado en el judaísmo. Y noten lo que dice ahora, que perseguía sobremanera, ¿a quién? A la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, y aquí está lo que nos compete, siendo mucho más celoso. ¿Pero de qué? De las tradiciones de mis padres. Qué curioso, ¿no? Pablo en el judaísmo, estricto en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, tenía todo humanamente hablando para ser acepto delante de Dios, ¿no? Y en ese contexto del judaísmo, él era celoso, muy celoso, tenía un fervor intenso, pero perseguía a los creyentes, pero dañaba a la iglesia. Entonces era un celo mal orientado, era un celo equivocado, era un celo con falta de conocimiento en la verdad. Su celo se enfocaba principalmente en las tradiciones. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en Romanos 10? Yo doy testimonio, Israel es celoso, pero su celo es un celo de fanatismo religioso, podríamos decir.
Otro ejemplo, Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, versículo 6. Una vez que Pablo está diciendo todas las cosas que correspondían a su vida como judío, como tal, ahora dice en Filipenses 3:6, en cuanto a celo, nuevamente, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sí, pero igual perseguía a la iglesia. Igual producía daño a la iglesia. Vamos ahora, por favor, a Hechos capítulo 22. Último pasaje, Hechos 22, versículos 3 al 5, para nuevamente notar, hermanos, lo que Pablo está enseñando en Romanos 10. Hechos 22, versículos del 3 al 5, dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y nuevamente Pablo aquí señala, dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Notan la incongruencia, hermano, de Pablo? Por un lado dice, yo era celoso de Dios, pero perseguía este camino. Perseguía a aquellos que se identificaban con Cristo. Incongruencia. Había algo extraño en ese celo de Pablo y que ahora estaba representando también a estos judíos que todavía no venían al conocimiento de la verdad. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ahí tenemos a un hombre lleno de celo de Dios, lleno de fervor intenso por Dios y por su ley, pero igual perseguía al Señor, igual perseguía a los creyentes, igual asolaba la iglesia, igual respiraba amenazas en contra de los creyentes. Por eso Pablo está diciendo en Romanos 10, yo doy testimonio de que los judíos, los compatriotas míos, tienen celo de Dios, pero su celo es un celo equivocado, mal orientado, no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento adecuado. Y esto nos lleva a entender, hermanos, que el celo sin el conocimiento correcto es mortal. Ahora bien, ¿tenemos que ser celosos de Dios? Sí, indudablemente. Pero ese celo tiene que provenir, ese celo tiene que proceder de un conocimiento adecuado bíblico, para que ese celo no se transforme en legalismo, para que ese celo no se transforme en religiosidad superficial. Repito, Pablo está hablando con propiedad a los romanos porque él vivió con ese celo equivocado e ignorante. El celo de los judíos era en la carne, era humano. Y de esa forma pensaban que agradaban a Dios. John Murray comenta lo siguiente, cito: el celo es una cualidad neutral y puede ser el mayor de los vicios. Lo que determina su carácter ético es el objetivo al que se dirige. Fin de la cita.
Y si eso nosotros lo trasladamos al día de hoy, en los incrédulos pasa exactamente lo mismo. Hay muchos incrédulos que quieren hacer cosas, son celosos en su religiosidad, pensando que de esa manera van a agradar a Dios. Y como ya lo vimos en la parábola que Cristo enseñó del fariseo y el publicano, van a perecer en sus pecados igualmente. Pero también hay creyentes en muchas iglesias muy celosos, demasiado religiosos. Pero como es un celo que no proviene de un conocimiento adecuado de la santidad de Dios, de la rectitud de Dios, la santidad bíblica, entonces en muchos lugares se prohíbe reírse en el templo porque eso es irreverencia. No mover este púlpito aquí donde está, tiene que estar porque es sagrado. No se puede hacer esto. Y cosas por el estilo. Vestimentas, tradiciones que se colocan por acá arriba y eso se traduce en espiritualidad cuando no es espiritualidad. Es religiosidad. Es un celo, repito, equivocado, mal orientado. Es un celo que tiene su fuente en un fanatismo religioso. Hermanos, la santidad, el celo bíblico, proviene de una comprensión adecuada de quién es nuestro Dios. Y eso se tiene que comenzar a reflejar desde el interior del creyente y también hacia el exterior. Pero insisto, lo que Pablo está enseñando es que Israel tenía un celo, pero no conforme a un conocimiento correcto. Ellos ignoraban la justicia de Dios. Ignorando eso, estaban entonces propensos a practicar y a creer cualquier cosa, menos lo que realmente tenían que creer. Imagínense de los judíos poniendo énfasis en liturgias, cultos, sacrificios, etc. y Cristo colgado en la cruz. Ellos continuaban poniendo el énfasis en eso y a Cristo ahí crucificado con sus manos extendidas allí en el Gólgota. Peor todavía, al tercer día ese Cristo crucificado ahora estaba al frente de ellos. Y ellos continuaban poniendo el énfasis en la ley, en las obras de la ley, en la superficialidad de la ley, en las liturgias de la ley, en el cumplimiento externo de la ley. Y ahí Cristo crucificado y resucitado, en vez de haber caído de rodillas ante Él. Pero no, ¿qué hicieron los judíos? Yo soy bueno en mí mismo, porque yo cumplo la ley. Por eso ignoraban la justicia de Dios, que es lo que Pablo dice a continuación. Como dijo Martin Lloyd-Jones, se puede estar fanáticamente dedicado a Dios y aún así estar perdidos. Y así hay muchas personas que se comportan en las iglesias tratando de ganar el favor de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que consagrarnos, sí, pero no para ganar el favor de Dios religiosamente. Debemos consagrarnos a Él porque Él ya nos favoreció, porque Él ya en su gracia nos amó. Entonces la consagración del creyente es una respuesta en amor, en gratitud, en entrega, en servicio, sobre la base de lo que Él ya hizo en la cruz. Esa es la grande diferencia entre la religiosidad superficial
y el verdadero cristianismo que tiene como motor dinámico la gracia de Dios mediante la fe. Por eso Pablo dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia aquí, gnosis. Pero hay otra palabra que Pablo utiliza que es la epignosis, un conocimiento relacional y experimental en Cristo y su palabra, que es por lo cual Pablo ora a la iglesia en Éfeso, rogando a Dios que Dios abriera su entendimiento, que le diera revelación, que les diera comprensión del Señor. Y atención con esto, hermanos. Todas estas personas podrían decirte que son sinceras en su entrega. Pero una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender los creyentes es que la sinceridad no necesariamente es válida delante de los ojos de Dios. Hace muchos años atrás, cuando recién salió la primera película Superman, se contó la historia en Estados Unidos de un niño que al ver a Superman volar, llegó a la cocina de la mamá, se amarró un mantel en el cuello y se tiró desde el 10º piso de un edificio, sinceramente creyendo que iba a volar. ¿Qué le pasó? ¿Murió? ¿Su sinceridad le sirvió de algo? No, porque había otra verdad que prevalecía. Que todo objeto, si se suelta en el aire, va a ser atraído por la fuerza de la tierra, por tanto, va a caer y va a morirse. Tú puedes llegar a tu casa un día, tu papá compró un veneno para fumigar o lo que sea, y tú puedes llegar y tomarte ese vaso porque se le olvidó dejar en un vaso ese veneno, y tú puedes llegar sinceramente creer que ese vaso es un vaso de jugo de naranja y tomártelo y te vas a morir por más sinceridad que hayas tenido al tomarte ese vaso. Así sucede con la sinceridad de la religiosidad de muchas religiones, de muchas personas que van a la iglesia. Su sinceridad religiosa los va a llevar al infierno igual. Somos salvos en la verdad del Evangelio. Por eso, hermanos, es que es tan importante conocer adecuadamente el Evangelio, conocer correctamente a Cristo en su palabra, para que no tengamos una distorsión de la espiritualidad, para que no tengamos una distorsión del Evangelio que por la gracia de Dios hemos abrazado. Y esto es grave para toda esta gente principalmente que profesa una religión sincera, entre comillas. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí está mucho más claro el problema de Israel. 3 cosas se mencionan en el texto. Cuando Pablo indica la palabra porque, eso es explicativo de lo anterior. Es decir, Pablo está explicando ese celo equivocado. ¿Por qué, Pablo? Número 1, porque Israel ignoró la justicia de Dios. Número 1, ignoró la justicia de Dios.
La justicia de Dios, que Pablo ha venido hablando desde el capítulo 1 de Romanos, es esa justicia de Él que Él la regala, que Él la imputa, que Él la pone a la cuenta del pecador que cree, no del pecador que hace obras, no del pecador que se trata de portar bien, no del pecador que cumple con la ley de Moisés, no, sino con aquel pecador que cree, porque esa justicia se revela por fe y para fe. Israel ignoró eso. Número 2, ¿qué hizo Israel? Verso 3, y procurando establecer la suya propia. Ese fue el segundo problema de Israel. Procuró establecer la suya propia. Y ese verbo procurar nos indica un elemento importante. Fue una decisión deliberada de ellos. En otras palabras, Israel hizo esto. Cristo murió en la cruz, sí, extendió sus brazos, murió por los pecados, ahí está, resucitó inclusive al tercer día. Pero yo soy demasiado bueno para ganarme el cielo personalmente. ¿Te das cuenta lo ridículo que es eso? Entonces ellos procuraron establecer su propia justicia, sus propias obras, su buen comportamiento. Ellos hicieron prevalecer eso. Ese fue el grave error. ¿Te acuerdas del fariseo? Oye, Señor, yo no soy como este publicano inmundo, maloliente, fushi, lejos. No, yo no soy como ese. Yo oro, yo diezmo, yo me porto bien. Mira cómo ando vestidito, con túnicas largas, blanqueadas, sí, pero por dentro eres un montón de huesos, pudo haberle dicho el Señor. Estás putrefacto en tus pecados. Ese fariseo quería procurar o procuró establecer su propia justicia, porque él pensaba equivocadamente que de esa forma podía alcanzar el cielo. Error, error. Entonces, si vamos a ser salvos por el cumplimiento de las obras de la ley, entonces, ¿para qué vino Cristo a morir? Fue el desperdicio más grande entonces. Y en tercer lugar, no se han sujetado a la justicia de Dios. Una cosa lleva a la otra. Ignorancia de la justicia de Dios. Ellos quisieron prevalecer su propia justicia y por tanto no se van a sujetar a la justicia de Dios. Van a querer continuar haciendo prevalecer su buen comportamiento, sus buenas obras, etc. Retrocedamos por favor a Deuteronomio capítulo 9. Hay algo muy interesante que el pueblo de Israel comenzó a manifestar desde los tiempos antiguos. Y esto es muy curioso, hermanos, pero es muy pedagógico al mismo tiempo. Deuteronomio 9, del 4 al 6. Aquí estamos antes de entrar a la tierra prometida, por si acaso. Deuteronomio 9, 4. Mire lo que escribió Moisés aquí. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. ¿Notas la advertencia? Israel diciendo dentro de sí: es lo que nos merecemos. Somos el pueblo de Dios. Por eso, llévanos a tu tierra, Dios. Nos hemos portado bien. Somos un pueblo especial. No piensen eso, le dice Moisés. Pues por la impiedad
de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, Israel, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, es en virtud del pacto que Dios había hecho con los padres y además por la impiedad de las naciones. No tiene nada que ver con la rectitud propia de Israel. Verso 6. Por tanto, otra vez, por si era cabezón Israel, le vuelve a decir Dios, por tanto, sabe o entiende Israel que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Te das cuenta cómo ilustra esto la verdad de Pablo en Romanos 10? Aquí tenemos al pueblo de Israel. A ver, déjenme entrar a la tierra prometida porque somos justos delante de Dios. No, hombre, ¿de dónde sacas eso? Dios les dice, ¿no es por eso? Ustedes son rebeldes. Ustedes son porfiados, son tercos, son pecadores. Los estoy llevando a la tierra prometida en virtud del pacto que yo hice con Abraham, con Isaac y Jacob. Y paralelo a eso, porque las naciones que viven en ese sector de la tierra prometida son impíos. No tiene nada que ver con ustedes, Israel. Lo que reciben, lo reciben por gracia. Al igual como ha sido siempre los beneficios de Dios, por gracia. Por gracia en el Antiguo Testamento, por gracia en el Nuevo. ¿O Abraham fue justificado por portarse bien? No, él fue justificado porque creyó la palabra que Dios le dio. Génesis 15:6. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿La justicia de quién? ¿De Abraham? No, de Dios, imputada a Abraham. Mirando hacia el futuro, a la cruz de Cristo. Y nosotros hoy día justificados, mirando hacia atrás, hacia la cruz de Cristo. Pero Israel ignoró. Porque así inicia el versículo 3, ignorando. Una de las palabras más peligrosas, nocivas, dañinas, que ninguno de ustedes tiene que abrazar, es precisamente esta, la ignorancia. El apóstol Pablo una y otra vez en 1 Corintios 10, 1 Corintios 12, ¿cómo inicia diciéndole Pablo a esta iglesia? Porque no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis. Esta iglesia tiene que ser una iglesia preparada, no ignorante. Porque si caemos en la ignorancia, eso nos va a llevar a otras consecuencias, a otros efectos trágicos. Porque la ignorancia, a eso es lo que nos lleva. La ignorancia bíblica me estoy refiriendo por si acaso. La ignorancia de Dios. De hecho, Cristo le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y una de las razones por las cuales enseñamos la Biblia aquí, versículo por versículo, es precisamente para que el complemento de la verdad, la consistencia de la verdad, la armonía de la verdad, la extensión de la verdad, sea cada vez mejor comprendida por todos nosotros. Por eso estamos enseñando también teología sistemática, las grandes doctrinas de la palabra de Dios, para que no ignoremos, sino al contrario, estemos siempre preparados para presentar defensa a aquel que os demande razón. Como dijo el apóstol Pedro, como dijo Judas, versículo 3, les ruego que contendáis ardientemente por la fe.
Pablo hemos visto cómo Pablo argumenta con la Escritura lo que está diciendo. Porque Pablo no ignoraba y tampoco quería que la iglesia en Roma fuera ignorante. Pero los judíos ignoraron la justicia de Dios. Quisieron hacer prevalecer su propia justicia y, en tercer lugar, no se sujetaron a la justicia de Dios. Prefirieron seguir viviendo en la superficialidad, en la religiosidad, en el fanatismo del cumplimiento externo de las obras de la ley. Por último, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Cuando una persona reconoce su injusticia ante la ley y viene a Cristo, entonces es el fin de esa ley. La ley ya no lo alcanza porque se acabó con Cristo. Él le imputa su justicia y es libre de esa condenación, de esa ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. La justicia que la ley exigía se encuentra en Cristo. Cristo cumplió perfectamente la ley. Aquí tenemos a un pecador, a un judío, para seguir la misma idea del texto. Aquí tenemos a un judío que dice: Señor, vengo a ti, me someto a ti, creo en ti, y mi propia justicia, que es injusticia por violar la ley todos los días, por no mantenerme en esa ley que me exige un cumplimiento perfecto siempre, no puedo cumplirla, Señor. La violo todos los días. Entonces vengo a ti por fe. Ahí esa ley tuvo su fin. Para él. ¿Por qué? Porque ahora por la fe ha abrazado a Cristo, que es el fin de esa ley. Ahora prevalece su perfecta justicia. Y como su perfecta justicia es acreditada a mi cuenta, entonces ya la ley no tiene ninguna condenación para mi vida. Porque el fin de la ley es Cristo para cualquiera, solo para el que cree. Porque esa justicia se revela por fe y para fe. El judío religioso quiere apropiarse de su propia justicia hasta el fin. Quiere ganarse el cielo en sus propias fuerzas hasta el fin. Pero irán al infierno cargados con todos los preceptos de la ley, con todo su fanatismo religioso, probablemente con la ley de memoria en la mente, pero no viviendo en el espíritu de la ley. Como dijo Thomas Watson también, ay del hombre que se va al infierno cargado de sermones. Podríamos parafrasear esa idea y aplicarlo a la ley. Ay de aquel hombre que se va al infierno cargado con la ley en la cabeza, como le pasaba al judío en general, para todo aquel que cree. Queridos hermanos, ¿encontramos la justicia en el monte Sinaí, tratando de guardar la ley? ¿O encontramos la justicia en el monte Calvario, confiando en el Salvador que fue crucificado por nosotros? La ley puede mostrar mi injusticia, pero no puede darme justicia. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, como lo leímos en Gálatas 2. La justicia, amados hermanos, de Dios se obtiene en el monte Calvario,
no en el monte Sinaí. Y como Pablo dijo en Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La fórmula legal de salvación es esta: haz y vivirás. Es decir, cumple todos los mandamientos y guárdalos perfectamente y guárdalos continuamente y vivirás. ¿Pero puedes hacer eso? No. ¿Cuál es la fórmula gracia-cruz? Cree y vivirás. Y descansa en lo que Cristo ya ha hecho en su obra consumada y tendrás vida eterna. Como Cristo dijo en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Si aquí todavía hay una persona que cree que por sus buenas obras, que por su propia justicia, que por su religiosidad, que por creerse bueno alcanzará el cielo, estás equivocado. Nadie alcanza el cielo por ser bueno, porque no hay un solo bueno, no hay un solo justo, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron. Es la triste y caótica realidad de todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la fe. Ese eres tú y ese soy yo, un pecador merecedor de la condenación eterna. Pero si hoy día estás aquí, es para que escuches el verdadero evangelio que te dice: Cristo ya lo hizo todo por ti. Ahora Él te dice: cree y arrepiéntete de tus pecados, abandona tus pecados y sígueme a mí, dice el Señor. ¿Estarás dispuesto a tomar tu cruz cada día, a negarte a ti mismo? Eso es el evangelio. El que no está dispuesto a amar más a mí que a su familia, a su padre, a su madre, no es digno de mí. Ese es el evangelio. No solo se nos concede creer en Él, sino también padecer por Él. Eso es el evangelio. No es que el Señor va a cumplir todos tus sueños, tus intereses. No es que el Señor va a cumplir todos tus caprichos. No, cuando vienes a Él, vienes rendido a su voluntad. Porque Él ahora se transforma no solo en tu Salvador, sino en tu Señor. Donde comenzamos a decirle: heme aquí, haz lo que tú quieras de mí. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos eso al Señor. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Mañana puede venirte un accidente y te vas a quejar después. ¿Y por qué, Señor? Bueno, no me pediste que hiciera lo que quisiera contigo. A través de ese accidente voy a tratar contigo. Ah, ¿no te gustó eso entonces? Bueno, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a decirle al Señor: haz lo que quieras conmigo? ¿Recuerdan el ejemplo de un hermano que comenzó a orar así y se llevó a su esposa? La esposa se murió. Pero es lo que debiéramos decir. Es lo que Saulo de Tarso, camino a Damasco, Hechos 9, le dijo a su Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Mi celo fanático ya quedó atrás, porque ahora se encontró con el Cristo lleno de gloria, donde ahora Pablo tenía que someterse a su voluntad. Oramos. Padre bendito, gracias por tu palabra, por tu amor expresado hacia nosotros a través de las Escrituras. Gracias por entender el anhelo de Pablo, la oración de Pablo en favor de sus compatriotas judíos. Esto nos enseña a nosotros también a tener misericordia de los incrédulos, orar por la salvación de los incrédulos, incluidos los seres queridos que tenemos, vecinos. Señor, gracias por haber entendido en algún momento de nuestra vida que nuestra propia justicia no sirve para nada,
Somos como suciedad, como trapos de inmundicia, como dice Isaías. Gracias, Señor, porque nos abriste los ojos con el poder de tu evangelio para ver a Cristo y su gloria y ahora vivir para ti. Ayúdanos a tener un celo, pero un celo bíblico. Ayúdanos a tener un celo por ti, pero un celo adecuado, un celo piadoso. Ayúdanos, Señor, a manifestar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y tú nos dices que debemos ser santos porque tú eres santo. Y te damos gracias porque el fin de esa ley es Cristo el Señor. Ya hemos dejado de vivir en nuestras fuerzas, tratando de cumplir preceptos o normas superficiales que nos condenaban por lo demás. Ahora estamos en Cristo y en Cristo somos nueva criatura y en Cristo estamos capacitados para hacer buenas obras que van a confirmar nuestra justificación. A ti la gloria, Señor, por lo que has hecho. A ti la gloria para siempre y por siempre. En Cristo Jesús. Amén.